Evaluación sobre el liderazgo cristiano. ¿Qué es para mí un líder? Un líder es alguien que puede formar líderes. Es una persona que ejerce influencia en los demás al punto de formar, desarrollar el liderazgo en cada uno de ellos. ¿Cuáles son las características de un líder cristiano? Basado en las Santas Escrituras, en el libro de 2 de Timoteo 2:15, podemos describir las siguientes características. Número 1, convicción. Número 2, ser ejemplos. Número 3, ser sufrido. Número 4, disciplinado. Y número 5, tener paciencia. La convicción del llamado es un acto de fe, no por emoción, porque si no el líder estaría sujeto en su desempeño a esa respuesta anímica. Para estar totalmente convencido de su llamado, debe de tener una ardua relación con la Biblia, tener una vida de oración, una relación con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo de Dios, estar involucrado enteramente a lo que es la iglesia y todos sus proyectos. La segunda característica, ser ejemplo, 1 de Timoteo 4:12, que la persona tenga una vida de edificación. Ser responsable de todas las áreas de la vida, de la iglesia, matrimonio, de los hijos, de su ministerio, de su empleo, de su trabajo, de su empresa, de sus relaciones con los conocidos, con los desconocidos, con el cuerpo de Jesucristo. Y ser responsable de vivir una vida llena de convicciones cristianas sin dañar a los débiles en la fe. Tercera característica, ser sufrido, 2 de Timoteo 2, de 3 al 4. A Jesucristo se le llama en Isaías 53:3 varón de dolores. La vida cristiana es una vida de sufrimiento, es una vida de penalidades como un soldado. Los soldados pasan por situaciones difíciles, sufren heridas, sufren caídas, viven situaciones climáticas difíciles, incomodidades, mucho rigor, soledades, desiertos, hambre, y todo esto se hace bajo la presencia de Dios, conectados y convencidos de que el Espíritu Santo de Dios es quien mora en nosotros para darnos la fortaleza, toda la sabiduría y lo que se necesite para llevar a cabo ese llamado. La mejor manera de pasar el sufrimiento es con la armadura de Dios, Efesios 6, de 10 a 17, revestidos con el bautismo del Espíritu Santo y dones espirituales, que descienda sobre nosotros esa unción, reproduciendo los frutos del Espíritu Santo, como está escrito en Gálatas 5. Comparando la disciplina con un atleta, ¿cuáles serían esos puntos focales? La lectura y estudio de la palabra, la oración persistente, congregarnos con fidelidad, buscar a diario todo lo que contribuye a la santidad y el crecimiento espiritual. Y esto se debe hacer a diario, en la bonanza o en la escasez, en la tribulación o en la plena gloria. 1 Corintios 9, 24 al 27. Último, la paciencia de esperar en Dios. Ahorita todo es instantáneo, los mensajes, la elaboración de la comida, ya no se quiere esperar el matrimonio, todo quiere hacerse rápido, hay que tener paciencia, así como el agricultor siembra la semilla, tiene que regarla y luego esperar que venga el crecimiento de la planta y luego tener los frutos. Santiago 5, del 7 al 8. Liderazgo de Jesucristo, basado en el amor y la misericordia hacia todos. Sus enseñanzas eran directas y otras las realizaba en parábolas. Y tenía una gran intimidad con sus discípulos, a los cuales apartaba para darle una explicación mayor y mayor amplitud a sus enseñanzas. Por señales, maravillas y milagros demostró su gloria y poder total delante de los seguidores, de los discípulos y de quienes se oponían a él. Enseñó con ejemplos sencillos y formuló soluciones que todos podían imitar. Siempre se colocaba como ejemplo a seguir. Hagan como yo, sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Se estimó en poco al hacerse servidor y no rey para glorificar a Dios. Su carácter refleja el amor, la fe, la obediencia, la misericordia, longanimidad, humildad, gozo, que son frutos del Espíritu Santo de Dios. Asumió su llamado y cuando no tenía fuerzas, como ocurrió en Getsemaní, se lo pidió a Dios.
Y Dios les respondió enviando ángeles en torno a él. Les dio autoridad a los discípulos para hacer su trabajo y derramó su Santo Espíritu para que ellos recibieran poder. Así equipados, llevaron a cabo la misión conocida como la Gran Comisión, la cual se realiza hasta nuestros días. El Señor Jesucristo es un líder que convence, impacta el espíritu, la mente, las creencias, las ideologías, las religiones de todos, al punto de convencerlos y convertirlos a Él. Es el mejor líder y el más coherente con lo que dice y hace, cualidad poderosa de un verdadero líder. El liderazgo de Moisés, patriarca, hombre culto, formado y educado en ciencias, en guerra, en economía, lengua, idiomas, entre otros conocimientos. Dios trató con su carácter durante 40 años. A pesar de esto, Moisés tenía un temperamento indomable. Fue impactado por la gloria de Dios y de allí viene su propósito y convertirse en el libertador del pueblo de Israel. Era un hombre con un corazón de adorador, temeroso a Dios, pero sus inseguridades en sus mismas habilidades como hablar en público, el liderazgo, la organización, eso no estaban bien establecidos en Moisés. Dios lo usó en milagros, en maravillas, en portentos, y llegó Dios a considerarlo su amigo. La permanencia del Espíritu Santo de Dios en ese entonces, en la época de Moisés, no existía. Pero el Señor enviaba su poder y desataba su gloria por la obediencia y confianza que tenía sobre su elegido. Moisés no confiaba en muchas personas y cuando lo hizo fue decepcionado. Su propio hermano elaboró un becerro de oro para adorarlo. Su hermana levantó una calumnia, murmuración en contra del profeta de Dios. Su suegro en su suegro él encontró consejo y fue su ayuda pronta para organizar al pueblo una vez que salieron de la esclavitud egipcia. Su relación con Dios fue lo único que le dio la sabiduría e instrucciones para los planes de liberación de Israel. Lidió con muchos problemas particulares y asumió que tenía que resolverlo él y otros. Dios mostró su poder, como el caso de la solución de los alimentos en el desierto, maná, y del agua cuando rompió la peña en el desierto. No completó la travesía de llevar al pueblo a la tierra prometida precisamente por su mal carácter o por su carácter, aunque Dios lo amó y lo usó en gran manera. Vemos que hay en Moisés debilidades en el liderazgo, al no tener otro apoyo humano, y cuando se lo proporcionó, las cosas no salieron bien. A pesar de esto, contó con todo el respaldo del Eterno. La personalidad de Moisés, basada en su formación y cultura de hombre de carácter recio, temperamento irascible. La personalidad del Señor Jesucristo, basada en el amor, misericordia y benevolencia, dotado por el Creador y Padre eterno de sabiduría y madurez espiritual, mansedumbre y humildad. Dentro de las bases ministeriales, así como lo estableció nuestro Señor Jesucristo, es la conformación de los 5 ministerios: el ministerio de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Estos 5 ministerios deben de ser colocados, solo los coloca el Espíritu Santo de Dios a través del llamado. Este llamado viene a ser la primera base del ministerio. Luego la preparación o capacitación, toda la formación que recibe esa persona, ese ungido, ese que ha sido llamado. Lo tercero sería el bautizo, el equipamiento espiritual, el roat de Dios sobre esa persona, y por último, enviarlo. Esta persona es ordenada y empieza a operar en milagros, en don de lenguas, de sanidades, en los dones que Dios, el Señor, le ha entregado. El líder, la persona que ha sido ungida, que tiene el llamado, debe siempre permanecer con un corazón humilde, en una actitud de arrepentimiento delante de Dios y delante de la congregación. El líder o servidor debe tener especial cuidado y atención al rebaño del Señor Jesucristo, llámese apóstol, pastor, profeta, evangelista, maestro. Así la persona, sea quien recoge la silla, quien limpia, quien está en la portería, quien hace la consolidación, quien está en la administración de las ofrendas, igual tiene los mismos privilegios eternos delante de Dios y aquí también delante de la congregación. Lo más importante es que cada miembro de la iglesia asuma con amor, responsabilidad y entrega su labor para poder entregar cuentas al Señor.
Eso es lo más importante, que haya orden y que todo se haga de manera decente. Y por último, entender que el llamado no es algo emocional. El llamado viene de parte de Dios, del Espíritu Santo, y que una vez que Dios no te levanta o nos levanta a la ejecución de la obra, debemos empezar entonces a tener una vida consagrada, de dedicación a aprender a ser discípulos primero, para luego convertirnos en eso que el Señor quiere que seamos mientras permanezcamos acá en la tierra hasta el fin de los tiempos, hasta que Él venga por nosotros. Entonces, cada miembro debe de dar ejemplo y como discípulos mantenernos siempre a los pies del Maestro, nuestro Señor Jesucristo.